Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. Con el pasado tutorial de este curso de LibreOffice, terminamos el bloque donde vimos cómo insertar índices, campos, referencias cruzadas, marcadores y comentarios. Con este tutorial comenzamos un nuevo bloque donde, entre otras cosas, conoceremos las barras de herramientas de dibujo y galería, veremos cómo revisar la ortografía y gramática de nuestros textos, aprenderemos a personalizar los menús y las barras de herramientas que vienen por defecto en el programa, crearemos formularios y sobres, veremos la base de datos bibliográfica y la firma digital del documento. En concreto, en este tutorial nos vamos a centrar en las herramientas de dibujo y galería, y también veremos una galería específica que es la Fontwork. La barra de herramientas de dibujo se encuentra situada en la parte inferior y la podremos poner y quitar desde el menú Ver, Barras de herramientas, la opción Dibujo. Ahora está seleccionada, si la quitamos, desaparece. La volvemos a poner. Ver, barra de herramientas, opción Dibujo. Vamos a ir viendo las posibilidades que tenemos. Con el primer elemento podemos seleccionar los dibujos que insertemos. Los dibujos que podemos insertar están situados en este bloque de aquí. Tenemos líneas, rectángulos, elipses, líneas a mano alzada, texto, llamadas, formas básicas, formas de símbolos, flechas de bloque, diagramas de flujo, otros estilos de llamadas y otras formas en forma de estrellas y otros elementos. Con este botón, puntos, y con este botón, extrusión, activar o desactivar la extrusión, podremos modificar la forma de nuestros dibujos. Esta opción es la galería de Fontwork que veremos más adelante, y con esta opción podemos insertar imágenes. Sería lo mismo que hacíamos desde el menú Insertar, Imagen. Fijaros que el icono es el mismo, y aquí también podemos acceder a la galería de Fontwork. Vamos a insertar la mayoría de las formas que tenéis y vamos a ver cómo podemos modificarlas. La línea. La seleccionamos y para insertar la línea haremos lo siguiente. Haremos clic con el botón izquierdo del ratón y sin soltar nos moveremos. Se va generando la línea y cuando queramos que finalice soltaremos el botón. Y ya está, ya hemos creado la línea. Para rectángulo lo mismo. Seleccionamos, clicamos y arrastramos. Se crea la forma de rectángulo. Podemos hacer también la forma cuadrada. Y cuando queramos, soltamos. Elipse lo mismo. Podemos achatarla, acercarla a la forma de círculo y soltamos. Con esta opción tenemos línea a mano alzada. Si la seleccionamos, de forma aleatoria podemos crear la forma que queramos. Esta puede ser una opción para crear nuestra firma. Y cuando queramos, soltamos. La opción texto. Lo mismo, arrastramos y nos crea un cuadro en el que podremos escribir. Cuando hayamos acabado de escribir, clicaremos fuera del recuadro y ya estará. Todas estas formas de dibujo y las que veremos más adelante, las podemos modificar. En general lo haremos de la siguiente manera. Por ejemplo, en la línea. La seleccionamos dando un clic con el ratón. Aquí arriba aparece una nueva barra de herramientas con las opciones que tenemos para modificarla y aquí abajo también podremos modificar sus puntos. La barra de arriba también podemos acceder a ella si una vez seleccionado le damos al botón derecho del ratón. Estas opciones que tenemos aquí son las mismas que podemos tener en esta barra de herramientas. ¿Qué opciones tenemos? La gran mayoría son las mismas que vimos cuando tratamos el tema de las imágenes. La posición y tamaño, la descripción, el nombre y todas las opciones de posición, traer al frente, traer adelante, enviar atrás, enviar al fondo, en el fondo, alineación, que en este caso para el elemento línea no está accesible, el ajuste, el tema del ancla, crearle un pie. ¿Recordáis cuando vimos el tema del pie de foto o el pie de tabla? Pues esto es lo mismo. Y también si seleccionamos dos elementos, por ejemplo este, y con el botón de mayúsculas o Shift apretado seleccionamos otro elemento.
Si ahora le damos al botón derecho, tenemos la opción de agrupar. ¿Agrupar qué quiere decir? Que si le damos, ahora los dos elementos se seleccionan de manera conjunta y si los desplazamos, lo hacen de manera solidaria. Si lo queremos desagrupar, botón derecho y en la opción agrupar, desagrupar. Y vuelven a estar cada uno de manera independiente. Hacemos clic y ahora solo se desplaza el de abajo. Bien, volvemos a la línea. Como hemos dicho, todas estas opciones de aquí son las mismas que tratamos en el tema de las imágenes. De una manera más específica tenemos las tres primeras. Con la línea podremos modificar su estilo con diferentes trazos, el color, su anchura, la transparencia, estilos de flecha. Estilo inicial tenéis todas estas opciones y estilo final tenéis las mismas. Si queréis tener el mismo estilo en las dos, utilizaremos sincronizar extremos. Por ejemplo, lo seleccionamos y vamos a seleccionar de aquí flecha doble. Tenemos otras opciones para el estilo de esquina y estilo de extremo. Le damos a aceptar y aquí lo tenéis. ¿Qué más? En línea también podemos crearle sombras. Utilizamos la sombra, mayor distancia, más opciones para los estilos de línea y para los estilos de flecha. Es decir, con esta ventana podemos modificar la apariencia de la línea. Área. En la opción área podemos cambiar el color de la línea. Y tiene otras opciones, pero las veremos ahora en el elemento rectángulo. Cancelamos, lo vemos en el rectángulo. Si lo seleccionamos, botón derecho y salen siempre las mismas opciones. Línea. En este caso no tiene sentido utilizar estas opciones, pues estamos tratando un objeto con superficie. Aquí lo más lógico es utilizar la opción área. Podemos cambiar el color, crearle sombras, utilizar sombra, el color de la sombra, vamos a decirle un gris, su posición, vais viendo la previsualización cómo va cambiando. Le podremos aplicar transparencias, indicándole un porcentaje, un 50%. Aquí tenemos otra vez los colores, incluso degradados. Crear tramas. En vez de utilizar colores, crear tramas. O estas opciones de aquí. Por ejemplo, ponemos este y aceptamos. Aquí veis. También tenemos la opción texto. Para insertar un texto haremos lo siguiente. Cancelamos. Vamos a hacerlo sobre la siguiente figura. Lo seleccionamos con un clic del ratón y ahora podemos utilizar el teclado. Y escribe. Cuando hayamos finalizado, clicamos otra vez y ya está. Entonces, si le damos al botón derecho, tenemos la opción texto. Vamos a ver cómo podemos modificar el texto que hemos escrito. Tenemos las opciones de ajuste al marco o al contorno, el espaciado hacia los bordes, y de aquí lo más llamativo es la opción animación del texto. En este caso no tiene ningún efecto, pero podemos crearle un efecto de parpadeo, de desplazamiento bidireccional y un efecto de entrada. Por ejemplo, el desplazamiento bidireccional. Si le damos, aquí tenemos más opciones, no vamos a entrar en tanto detalle, pero que sepáis que tenéis posibilidades de animar el texto. Le damos a aceptar y veis el efecto. Si lo queremos quitar, volvemos a entrar, texto, sin efecto, y aceptamos. Para borrar el texto, lo mismo. Seleccionamos el dibujo, tecleamos cualquier letra y entra en modo de edición de texto. Y ahora ya con la tecla de retroceso podemos borrar. Volvemos a seleccionar con el botón izquierdo del ratón y ya está. Si por ejemplo queremos crear un texto animado sin que haya ningún elemento de dibujo, podemos hacer lo siguiente. Vamos abajo para continuar. Vamos al elemento línea. Lo dibujamos. Y como ya está seleccionado, podemos escribir directamente. Ahora hacemos clic, botón derecho, vamos a texto
Y vamos a aplicarle, por ejemplo, desplazamiento direccional otra vez. Aceptamos. Y ahora, botón derecho, vamos a línea y le vamos a aplicar una transparencia del 100%. Y aceptamos. Y así ya podemos aplicarle un efecto a un texto, pero sin que se vea ningún elemento de dibujo. Con la forma texto que habíamos visto, podemos darle un contorno. Botón derecho y en la opción línea, en estilo, continuo. Y aceptamos. Y ahora ya tenemos un contorno para el texto. Vamos a seguir viendo las opciones, pero en todas ellas ya sabéis, con el botón derecho tenemos las opciones de línea y área. En cada tipo de forma será más apropiado utilizar las opciones de línea o las opciones de área. Y en todas ellas podemos introducir textos con efectos. Vamos a ver el resto de formas que hay para que así sepáis las opciones que tenéis para insertar dibujos. Vamos a parar el efecto. Texto sin efecto. Guardamos. Con llamadas. Llamadas hace esto. Una vez seleccionado también podéis escribir. Si le hacéis clic con el botón izquierdo del ratón, podéis también mover este punto. Cuando estéis en él, clicáis con el botón izquierdo del ratón y sin soltar, podéis moveros. Y cuando ya lo tengáis listo, clicáis fuera. Lo seleccionáis y también lo podéis mover. Fijaros, manteniendo fijo ese punto. Más formas. Fijaros aquí todas las que tenéis. Hasta formas 3D. Un cubo. Aquí lo tenéis. Otras formas. Un sector. Tenéis gran cantidad. Más formas todavía. Aquí, fijaros. La forma de un rayo. Una pieza de puzzle. Podéis ver todas las que tenéis aquí. Interesantes son las formas de llaves. Y aquí ya podéis escribir dentro, como siempre. Bajamos. Flechas de bloque para crear diagramas. O estas. Más formas todavía aquí. Diagramas de flujo. Más elementos de llamadas. Aquí tenéis. Podéis mover este punto. Hacerlo más grande, más pequeño. Esto con todas las formas. Más formas. De pergamino. En fin. Ya veis que tenéis una gran cantidad de formas que podéis incorporar. Vamos a ver estas opciones de aquí. Puntos y la extrusión. Cuando seleccionemos un elemento, si podemos modificar los puntos de la forma, aquí aparecerán más iconos. En este caso, en esta forma, no es posible. Si volvemos arriba, en la línea la seleccionamos y veis, aquí ya aparece una nueva barra de herramientas. En este caso, con el elemento línea podemos mover puntos e insertar puntos. Mover puntos es como viene por defecto. Clicamos sobre el punto con el botón izquierdo del ratón y lo podemos mover. Insertar puntos. Si lo seleccionamos, para insertar puntos haremos lo siguiente. Nos colocamos en cualquier punto del elemento, clicamos con el botón izquierdo y moveremos ligeramente. Y ya hemos creado un punto. Otra vez, botón izquierdo y ya hemos creado otro punto. Para eliminarlo, con el botón izquierdo lo seleccionamos, veis que ha cambiado de color y ya nos aparecen más opciones. Eliminar puntos, si le damos, se elimina. Si seleccionamos un punto y mantenemos la tecla de mayúsculas o Shift, podemos seleccionar otro punto.
y ahora los dos están seleccionados. Al hacerlo así, nos van apareciendo más opciones. Tenemos las mismas de eliminar puntos, en este caso se eliminarían los dos. Dividir curva. Si le damos, fijaros lo que ha hecho, ha partido el elemento. Vamos a deshacer. Vuelvo a seleccionar. Y aquí tenéis más opciones, como convertir a curva, punto de esquina, suavizar transición. Fijaros, al darle a suavizar transición, la curva la hace un poco más suavizada. Volvemos a seleccionar. Y en fin, que sepáis que aquí tenéis más opciones para modificar los puntos de las formas. También podemos acceder a más funciones con el botón derecho del ratón. Vamos abajo primero. Y fijaros, si nos colocamos sobre la barra de herramientas, si le damos al botón derecho, aquí tenemos polígono, curva, arco de elipse, sector de elipse, segmento de círculo y también para colocar el texto vertical, animación de texto y llamadas verticales. Vamos a ver algunas. Con polígono podremos crear formas poligonales. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y arrastramos. Cuando tengamos un lado hecho, soltaremos y podemos cambiar la dirección. Volvemos a apretar y soltamos. Hacemos clic y soltamos. Cuando queramos terminar, doble clic. También podemos hacer curvas. Botón izquierdo del ratón, arrastramos y cuando queremos que empiece a generar la forma de curva, soltaremos el botón izquierdo. Y ahora ya adquiere un curvado. Otra vez. Suelto y ya curva. En algunas ocasiones se accionan estos elementos de aquí. Fijaros qué podemos hacer con esta opción. Una vez que está la forma seleccionada, le damos y la cierra creando un área en ella. Si lo volvemos a dar, solo aparece con la forma de contorno. Un elemento poligonal que no he comentado antes, polígono, podemos cerrarlo si volvemos al primer punto y hacemos doble clic. Ahí lo tenéis. Por tanto, recordad, aunque aquí tenéis todas estas formas, realmente podéis crear cualquier forma que se os ocurra utilizando las opciones de polígono, de curva y también tenemos otras como arco de elipse. Lo seleccionamos, botón izquierdo del ratón, arrastramos, soltamos el botón y aquí nos aparece esta línea que nos va a definir el arco. Hacemos clic con el botón izquierdo y ahora, fijaros, podemos hacer la abertura que queramos y volvemos a darle al botón izquierdo y ya está. De igual manera lo podemos hacer mediante elipse, sector de elipse. Igual, botón izquierdo del ratón, arrastramos, soltamos, tenemos esta línea, volvemos a darle al botón izquierdo del ratón y fijaros, le volvemos a dar y ya está. Más opciones, la extrusión. La extrusión es este botón de aquí y que se activa en determinados elementos. Por ejemplo, aquí, arrastro, fijaros que se ha puesto seleccionable. Le damos y nos crea una extrusión, un 3D. Voy a hacer un poco más grande. Y una vez que hemos entrado en ese menú, tenemos todas estas opciones. Podéis ir viéndolas, no vamos a entrar en tanto detalle. Inclinar hacia abajo, inclinar a la izquierda, la profundidad, la dirección de la perspectiva, la superficie, el color del 3D. Fijaros cuántos efectos podemos crear. Bien, ya conocéis un poco más la barra de herramientas de dibujo, con todos estos elementos que tenéis aquí. Con el botón derecho tenéis todas estas opciones. En cada elemento, con el botón derecho, podéis modificar todas estas opciones que ya vimos cuando tratamos el tema de las imágenes y las ventanas que aparecen en la opción línea, en la opción área
y en la opción texto, pudiendo crear animación al texto. Aparte de esta barra de dibujo, también tenemos la herramienta de galería. ¿Cómo accedemos a ella? Lo haremos desde el menú Herramientas. Y aquí tenemos Galería. Con Galería añadimos aún muchísimas más formas de las que hemos visto con la barra de herramienta de dibujo. Tenéis todas estas opciones. No vamos a entrar en detalle, las podéis ir viendo poco a poco cada uno. Diagramas, entorno, equipos informáticos, escuela y universidad, finanzas, etc. Gente. Además, aparte de dibujos, también podemos incorporar una serie de sonidos, que lo tenemos en la carpeta de sonidos. Aquí tenemos diferentes elementos, diferentes sonidos. Para insertarlo, una vez que lo hemos seleccionado, arrastramos sobre el documento. Y para escucharlo, nos aparece la barra multimedia y le damos al play. Otro. Bajamos. Son pequeños efectos de sonido. También podremos crear nuestros propios elementos de galería. Para eso haremos tema nuevo. Crearemos la carpeta y podremos añadir archivos. Para salir de la galería volvemos a herramientas y volvemos a dar a galería. Y ya está. Y por último tenemos la galería Fontwork. A la galería Fontwork podemos acceder desde aquí, galería de Fontwork, o como ya vimos al principio del tutorial, en el menú insertar, imagen, galería de Fontwork. Con la galería Fontwork podemos escribir textos con un mayor impacto visual. Por ejemplo, tenemos todas estas opciones, vamos a seleccionar una, esta, y aceptamos. Aquí la tenemos. El tratamiento es el mismo que con las imágenes. Con el botón derecho tenemos todas las opciones. Para modificar el texto haremos doble clic sobre el elemento. Y ahora ya escribimos lo que queramos y clicamos fuera. Y ya se modifica. Así, con esta opción de Fontwork podéis crear textos más llamativos. Bien, con esto terminamos el tutorial donde hemos aprendido a insertar elementos visuales y cómo modificarlos. En el próximo tutorial del curso de LibreOffice veremos las herramientas que tenemos para corregir los errores ortográficos o gramaticales que puedan tener nuestros textos. Cualquier duda o comentario que queráis hacer sobre este tutorial podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil, os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.